¿Cómo manejar las emociones a través de la verdad? Capítulo 7 del libro Feeling and Faith. A medida que crecemos, queremos ser como nuestro Padre, Mateo 5:44, y más como el Señor Jesús, Filipenses 2:5, 1 de Pedro 2:21, 1 de Juan 2:6. Queremos ser conformados a su imagen, Colosenses 3:2. Nuestro conformarnos es un proyecto de reconstrucción. Durante la reconstrucción aprendemos a dirigir nuestras emociones para responder adecuadamente a la verdad. Estamos aprendiendo a adaptar nuestras emociones a la verdad. Debemos ver las emociones como buenas, aunque caídas, y como parte de la imagen de Dios en nosotros y parte inherente de nuestra humanidad. La bondad de las emociones humanas fue perfectamente modelada por nuestro Señor Jesús. Pero para que nuestras emociones sean santificadas y honradas a Dios y honren a Dios, deben responder adecuadamente a la verdad y debemos manejarlas con la verdad. Por eso reitero aquí que la verdad siempre se encuentra en la persona de Dios mismo y en última instancia es el encuentro con Dios a través de la verdad lo que nos cambia. El camino hacia una vida de obediencia nacida de la esperanza no es en última instancia algo que seguimos, sino a alguien a quien encontramos. Como personas redimidas, vemos cuán importante es la palabra de Dios para nosotros. Es nuestra guía infalible de nuestra vida emocional. La palabra es el fundamento sobre el cual construimos nuestra santificación emocional. La forma en que sabemos lo que Él quiere que deseemos y sintamos es leyendo las Escrituras y notando lo que sus santos están representando como deseando y sintiendo apropiadamente, así como lo que Dios manda y aconseja a sus santos que deseen y sientan. La palabra a través del Espíritu nos ayuda no a reprimir nuestras emociones, sino a cultivarlas y comunicarlas con autodisciplina, empoderadas por el Espíritu. La palabra es también el fuego que aviva el fuego de la auténtica experiencia cristiana y emociones piadosas. Podemos observar este patrón en la Biblia misma. En la siguiente sección vamos a explorar algunos de los ejemplos en las Escrituras. Los salmos. Comenzamos con los salmos. Mi ex profesor de hebreo Ron Allen solía decir, solo un filisteo podría dejar de amar los salmos. Comenzamos con los salmos, porque los salmos son poesía y la poesía es el lenguaje de la experiencia. La poesía está diseñada para sentirse. C.S. Lewis captura esto de manera, dice, comillas, de manera más enfática. Los salmos deben leerse como poemas, como letras, como las licencias y todas las formalidades, las hipórbeles, las conexiones emocionales, más que lógicas y propias de la poesía lírica. Deben leerse como poemas si se quieren entender. Hasta ahí la cita de C.S. Lewis. En particular comenzaremos con los salmos de lamento, porque no son los cánticos jubilosos de alabanza. Fueron escritos desde las profundidades. Los salmos de lamento son elementos concretos de cómo manejar las emociones a través de la verdad. Los componentes típicos de un salmo de lamento suelen ser un discurso, una petición introductoria y un lamento. El lamento propiamente dicho, la confesión de confianza, la petición, el voto de alabanza. Hay muchas variaciones, pero no hay duda de que estos salmos tienen el denominador común del duelo. Hay desilusión, tristeza, dolor, enfermedad, depresión, oscuridad, llanto, angustia y queja. Estos salmos capturan la profundidad de la emoción humana en toda su crudeza. Los nervios están expuestos, no hay pretextos, no hay pretensión, solo dolor puro. La angustia de estos salmos no es necesariamente pecaminosa. Sin embargo, es seguro decir que si el salmista no hubiera manejado sus emociones de la manera expresada en los lamentos, fácilmente podría haber cruzado la línea del condado del pecado, porque estos salmos nos dan un modelo bíblico para lidiar con tiempos difíciles y circunstancias emocionales difíciles. El Salmo 6 comienza con una avalancha de emociones. El miedo, la ansiedad, el dolor interior y el dolor exterior se apoderan del salmista. Oh Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu ira.
Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy languideciendo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos están turbados. También mi alma está turbada. Pero tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi vida, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay recuerdo de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 6, del 1 al 5. John Goldingay describe la condición del salmista como pánico interno, como temblor externo. El versículo 6 subraya el estado angustiado del suplicante. Estoy cansado de mis gemidos todas las noches, inundo mi cama con lágrimas, empapo mi lecho con mi llanto. En el versículo 7 muestran los efectos físicos de la angustia. Mi ojo se desgasta a causa del dolor, se debilita a causa de todos mis enemigos. Cualquiera que haya sufrido no se ríe ni se burla de estas palabras, pero resuena con ellas. Son una hipérbole, pero una hipérbole para captar la profundidad del dolor que va más allá de las palabras. En el Salmo también hay una agravación adicional de aquellos que están haciendo más insoportable la confusión interior del que sufre. El insulto se suma a la herida, pero luego hay un cambio repentino y radical en la atmósfera. Apartaos de mí todos los obradores de mal, porque el Señor ha oído el sonido de mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor acepta toda mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados y angustiados, volverán atrás y serán avergonzados en un momento. Salmos 6, 8 al 10. El salmista ahuyenta con una declaración de fe a los que aumentan su aflicción. Yahvé ha oído mi llanto. Yahvé ha oído mi súplica, ha aceptado mi oración. ¿Por qué hay tal cambio de dirección emocional? ¿Por qué hay una confianza? No viene de Dios ya haya logrado algo en nombre del que sufre, sino que viene porque el que sufre está convencido de la verdad de que su Dios escucha sus oraciones y responderá a sus oraciones. Es rescatado de las profundidades porque cree algo verdadero acerca de Dios. Goldingay afirma la postura entre la seguridad de que Yahvé está comprometido con la acción y la experiencia de la acción en sí, la verdad de que Dios escucha sus oraciones y ve su dolor, saca al salmista del océano de lágrimas y lo llena con la confianza de que Dios es Dios fiel. David no se detiene ahí, prosigue. Yahvé está a su diestra, lugar de apoyo, presencia inmediata y honor y autoridad. El apoyo y la fuerza de David son los de su Dios. El resultado de tener mentalmente a Yahvé delante de él y el resultado de tener a Yahvé como su poder y su presencia constante es que David no se conmueve, es estable y fuerte. La verdad sobre Dios y la confianza en Dios forman pilares inamovibles. Como si eso no fuera suficiente, David luego dice que hay resultados emocionales, alegría, regocijo, seguridad sentida. La verdad de Dios, junto con la confianza en la presencia y el poder de Dios, hizo que David floreciera emocionalmente con gozo y seguridad. Esto proporciona la base para una confianza gozosa para el futuro que abraza la persona en su totalidad. La verdad alimentó y dio forma a las emociones, presencia y poder. Los salmos revelan este patrón de múltiples formas. Salmos 42, 43 y el 77, entre muchos otros, expresan los mismos patrones de desorientación, angustia y dolor. En cada ocasión, lo que impulsa al salmista no es el placebo del discurso de autoayuda, sino la verdad centrada en Dios. Los salmos exponen el corazón, ponen al descubierto las emociones y nos señalan a Dios, sus palabras, su promesa, sus caminos, una y otra vez. El corazón se estabiliza y la fe florece en tales circunstancias. Nuevo título, las lamentaciones de Jeremías. Otro ejemplo poderoso de cómo manejar las emociones a través de la verdad nos viene de otra porción poética de las Escrituras, el libro de Lamentaciones.
Para el evangélico moderno, las lamentaciones parecen un poco extrañas. Cuando llegamos al capítulo 3, dice algunas cosas bastante duras sobre Dios. Es pura agonía. Lamentaciones es una miseria de heridas abiertas de dentro hacia afuera. Jeremías amaba y ministraba a un pueblo recalcitrante que lo rechazaba a él y a su mensaje. Se entregó por amor a su pueblo y a su Dios. Nadie escuchó. En cambio, escucharon con gusto los falsos profetas del nacionalismo, la paz y la prosperidad. Finalmente, las profecías de Jeremías se cumplieron y la máquina de guerra babilónica entró con fuerza de tsunami. Jerusalén yacía sobre un montón de escombros humeantes. El hedor de la muerte impregnaba el aire. El corazón del profeta, que ya había sido roto una y otra vez, ahora está arrancando de su pecho aparentemente sin piedad. En este brutal quebrantamiento, Jeremías toma su pluma con lágrimas y un dolor desgarrador, escribe desde el corazón, escribe teología, escribe poesía, sí, poesía. John Piper observa, Lamentaciones es un libro profundamente emotivo. Jeremías escribe sobre lo que más significa para él, escribe en agonía. Si alguna vez hubo intensidad y fervor en la expresión de la pasión desde el corazón, este es. En medio del dolor y las quejas verdaderas y sinceras con Dios, Jeremías, Lamentaciones 3, 1 al 18, Jeremías llega a lo que parece un crescendo, desesperado de alguien cuya fe está pendiente de un hilo, pende de un hilo. Recuerda mi aflicción y mi vagabundeo, ajenjo y él. Mi alma siempre lo recuerda y se inclina dentro de mí. Lamentaciones 3, 19 y 20. Oh Dios, por favor recuerda mi dolor, no puedo olvidarlo, se siente como si alguien me hubiera golpeado en mi plexo solar emocional. No puedo respirar, no puedo levantarme, oh Dios, recuérdame. Luego hay un gran avance, algo pasa. Los vientos de la emoción cambian y cambian porque Jeremías comienza a pensar, empieza a predicarse la verdad a sí mismo, comienza a abrazar la verdad y la verdad comienza a hacer su trabajo. Escuchen atentamente lo que dicen. Pero esto lo recuerdo y por eso tengo esperanza. La misericordia del Señor nunca cesa, sus misericordias nunca terminan. Grande es su fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová con los que en Él esperan, porque con el alma que lo busca. Lamentaciones 3, 21, 25. Note el primer paso. Esto lo recuerdo. En medio de un vórtice emocional, Jeremías logra dominar lo que piensa. ¿Qué piensa él? Deja que su mente vaya a un lugar feliz y lejano. No. Empieza a pensar en Dios, quién es Dios y cómo es. Empieza a pensar cosas verdaderamente acerca de Dios. Podemos escucharlo predicarse a sí mismo algo como esto. El amor del pacto de Dios nunca cesa, es un hecho. Esto es lo que dice el panel del instrumento de la palabra. Aunque me sienta al revés, sus misericordias nunca llegan a su fin, es un hecho. Aunque mi vista me dice que no hay misericordia en Dios, su palabra me asegura lo contrario. Su misericordia es nueva cada mañana. Esto es un hecho. Dios nunca me pide que viva de la misericordia de ayer. Da nueva misericordia todos los días, no importa lo que diga el diablo. Grande es su fidelidad, eso es un hecho, es una roca de fidelidad. Su historial es impecable. La historia de su pueblo y la historia de mi vida están llenas de monumentos de fidelidad inquebrantable. Esto es lo que sé que es verdad acerca de Dios. Las circunstancias de lo que veo no pueden cambiar estas verdades. Cuando estas verdades se apoderan de mi mente y me las predico a mí mismo, algo sucede. El Señor es mi porción. Dios resurge como mi tesoro y mi última herencia. La perspectiva eterna comienza a disipar la niebla de la confusión emocional. Por tanto, esperaré en Él. La verdad triunfa sobre los sentimientos de desesperación. Ata los sentimientos inquietos e incontrolados, se restaura el equilibrio bíblico y la esperanza se restablece. Se restaura la confianza
de la confiada expectación. Otro pétalo de verdad florece, Dios bueno. Allí mismo, en medio del hedor de la muerte, la verdad triunfa sobre la vista y recupera el control de los sentimientos y el corazón. Dice, Dios es bueno. La respuesta a esta verdad que implica el pensamiento recto, la voluntad bíblica y sentimientos fieles es, puedo esperarlo, buscarlo y depositar mi confianza en su bondad. Aleluya, podemos controlar las emociones a través de la verdad y redirigirlas hacia la fe en Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, la lección de Pablo en Asia. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de una sola verdad y patrón. Quiero centrarme en uno de mis favoritos. Confío en que Dios, en que a medida que se exponga la verdad y se revele el patrón, sus propios ojos se abrirán para verlo repetidamente al leer su propia Biblia. El apóstol Pablo conoció la aflicción, la tribulación y las pruebas con una experiencia de primera mano que hace que la mayoría de nosotros, los estadounidenses blandos, nos entremezcamos. Pero hubo una aflicción que lo superaba todo. Algo le sucedió a Pablo en Asia que lo marcaría para siempre. Las lecciones son profundas y el Espíritu inspiró a Pablo a reflexionar sobre ellas para nuestra instrucción. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, Pablo habla de una aflicción que le sobrevino mientras estaba en Asia. La descripción de la aflicción es abrumadora. ¿Por qué estábamos tan abrumados más allá de nuestras fuerzas que desesperamos de la vida misma? De hecho, sentimos que habíamos recibido la sentencia de muerte, versos 8 y 9. La severidad de la aflicción la capta la palabra agobiado, que significa una pesadez difícil de sobrellevar. Pablo luego califica la carga de peso que soportó como más allá de cualquier estándar de medición que pudiera usar. Si tuviéramos un gráfico de carga, estaría fuera de serie. Poniéndolo todo junto, estaba agobiado, abrumado, sin medida y más allá de su capacidad para soportarlo. Sabía que humanamente hablando estaba sobre su cabeza, tanto física como emocionalmente. La conclusión es asombrosa. Desesperamos por la vida misma. Mejor aún, estábamos súper desesperados por la vida. Hay desesperación y luego hay súper desesperación. La sentencia de muerte que pendía sobre su cabeza probablemente significaba que la aflicción era tan intensa y la desesperación tan severa que parecía que la muerte era la única salida. Mientras el gran apóstol examinaba la aflicción y preguntaba, ¿cuáles son mis perspectivas aparentemente? La única voz que respondió dijo, solo muerte, Pablo, solo muerte. Antes de continuar debemos preguntarnos, ¿qué fue la aflicción de Pablo? Ha habido muchas conjeturas. La más destacada en alguna enfermedad grave la más destacada es que sería alguna enfermedad grave. El hecho es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos acerca de esta aflicción en particular es que se destacó muy por encima de otras aflicciones en la vida de Pablo y sus compañeros, y fue tan severa que estaba abrumado, desesperado de la vida y veía la muerte como la única perspectiva. Quiero asegurarme de que veamos y sintamos lo que Pablo está diciendo. Podemos super espiritualizar la vida cristiana de tal manera que no dejamos lugar para los tiempos de aflicción profundos, dolorosos y conmovedores de la fe. Pablo conocía la realidad y el poder de la fuerza en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, en aquel que me fortalece. Filipenses 4:13. Él conocía la realidad de no llegar a ese lugar de absoluta desesperación. Estábamos afligidos en todos los sentidos, pero no abrumados, perplejos, pero no desesperados, dice en 2 Corintios 4:8. Pero aquí, al comienzo de la carta, estaba contando su experiencia de un lugar que era tan oscuro y tan profundo que no era solo un asunto de citar un versículo y levantarse con las botas de la Biblia.
Desde el rincón más profundo y oscuro de este pozo, de mi única salida es la muerte, Pablo vislumbró algo, vio algo, o mejor dicho, se le mostró algo. Una verdad se apoderó de él y lo guió a salir de la desesperación. Lea en voz alta sus palabras. Teníamos la sentencia de muerte dentro de nosotros para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos libró de tan grande peligro de muerte y nos librará a aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza y Él todavía nos librará. Segunda de Corintios 1, 9 y 10. ¿Él para qué? Trompeta. Hay un propósito divino, incluso en la aflicción y la desesperación. La profundidad y la desesperación tienen un paraíso divino, una lección que aprender, una verdad por la que cambiar. La primera verdad es negativa, para que no confiemos en nosotros mismos. Ahí estaba la tentación, confiar en uno mismo y tener confianza en uno mismo, un sentido de autosuficiencia. Alguien dice, oh, no, Pablo. Oh, sí, ni siquiera Pablo fue inmunizado de tales tentaciones. Este hombre tuvo experiencias incomparables, la más alta educación, dones insuperables y una fuerza indomable. Pablo dice que Dios me dejó ir tan bajo y dejar que se pusiera tan oscuro porque quería enseñarme a no confiar en mí mismo y quería enseñarme algo sobre Él. La segunda verdad es positiva, en Dios que resucita a los muertos. Dios requiere que sus siervos sean aquellos que depositan su confianza en Él. Pablo está compartiendo una verdad sobre Dios. El Dios que resucitó poderosamente a Cristo de entre los muertos es el Dios que nos resucita de nuestra muerte en mi única perspectiva, es decir, la muerte. Es el Dios en el que confiamos, el Dios del poder y la vida de la resurrección. Luego Pablo celebra la liberación divina. Él nos libró de tan grande peligro de muerte. Murray Harris señala, Pablo, aparentemente vio su liberación de la aflicción como una verdadera resurrección de entre los muertos provocada por Dios, porque asumió que su muerte en ese momento era inevitable. Estaba casi muerto. Pablo, armado con la verdad, ahora gana una confianza restaurada. Él nos librará. El tiempo futuro indica que Pablo sabía que esta aflicción no había terminado. Podría repetirse, pero él había aprendido la lección divina y abrazado el propósito divino. Lo expresa además aquel en quien hemos puesto nuestra esperanza. Esta verdad, ¿quién es Dios? Especialmente como un Dios de propósito y poder de resurrección, revitalizó la esperanza y la confianza confiada de Pablo. La verdad provocó un cambio emocional en 180 grados, desde la desesperación de la vida a una renovada confianza en el Dios que resucita a los muertos. Ese cambio en 180 catapultó la fe rejuvenecida de Pablo hacia adelante. Fue una lección aprendida, una esperanza revivida y una realidad recordada. La verdad sobre Dios, su propósito soberano y su poder de resurrección fue una salvavidas emocional que rescató a Pablo. La verdad aprendida y la verdad aplicada realinearon su vértigo emocional y lo devolvieron a la estabilidad, la fe y la confianza en Dios. Dios organizó los eventos que llevaron a la desesperación y luego usó el poder de la verdad para animar a su apóstol que se hundía. Los salmistas, profetas y apóstoles eran personas reales, reales con luchas reales. No se les concedió una exención especial de la angustia, o algunos pasaron a vivir una vida sin dolor. De hecho, es dentro del caos interno de la vida donde se construye un escenario para la intrusiva historia de su luz y esperanza. Sus vidas son grandes etapas para las lecciones de la luz y la esperanza de Dios. Cuando estos santos tocaron fondo, cuando su fe se consumió, la aguja del tanque emocional se quedó en vacío. Ellos sabían qué hacer,
Sabemos qué hacer nosotros. Aprendamos de ellos. Llena tu mente de verdades sobre Dios. Acepta la verdad y úsalo para lograr un equilibrio emocional, para que la fe triunfe sobre la vista. Necesitamos encender la fe con el encendido de la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? ¿Qué ha prometido para el futuro? ¿Qué ha hecho en el pasado? ¿Y qué es para nosotros en el presente? Debe inundar nuestras mentes. Debemos tomar nuestros trapos de algodón y comenzar a pulir todos los monumentos de la fidelidad de Dios con vigor. A medida que las aguas de la verdad llegan al corazón y los recordatorios de su fidelidad llenan nuestras memorias, encontramos que nuestra fe se eleva cada vez más. No es más y más, nuestras emociones se estabilizan, entonces. Pero nuestras emociones hacen más que simplemente estabilizarse. Podemos encontrar que nuestras emociones responden a la verdad de tal manera que confiamos alegremente, nos regocijamos verdaderamente y descansamos con una alegría de corazón que sobrepasa cualquier explicación humana. Uno de mis amigos más queridos fue el primer diácono de nuestra iglesia. Cuando lo conocí, su esposa se estaba muriendo de linfoma. Se aferró a la palabra de Dios. Cuando ella se fue a casa para estar con el Señor, él continuó aferrándose a la palabra de Dios. Las promesas de Dios sobre el futuro eran preciosas para él. Las promesas de Dios de sostenerlo fue su ancla. Como tus días, así serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Se regocijó leyendo sobre el carácter de Dios. Durante 10 años vivió como soltero, contento del Señor y con una fe firme y feliz. Se volvió a casar en el ocaso de la vida. Todos estaban felices por él y se regocijaban con él y su nueva esposa. Pero la vida rápidamente se volvió hacia el sur. El matrimonio aparentemente no se hizo en el cielo. Después de sufrir 3 años, le pidieron que abandonara su casa. La situación era fea y humanamente desesperada. La humillación había sido más que la mayoría de los hombres podía soportar, y sin embargo lo soportó con dignidad y fe, creyendo realmente en la soberanía de Dios y la bondad de Dios. ¿Tenía el corazón roto? Sí, pero no aplastado ni amargado. Simplemente puso su esperanza en el Dios que resucita de los muertos y cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Poco después de la separación le diagnosticaron leucemia. Nunca se quejó. Lo que salió de su boca fue solo lo que estaba en su corazón. Dios es bueno y hace el bien. Es mucho mejor para mí de lo que merezco. Finalmente dejó la tierra de los moribundos y se fue a casa para estar con Cristo. Los últimos años de su vida, que deberían haber sido los más brillantes, fueron los más oscuros. Pero su vida fue un escenario para que la luz y la esperanza de Dios brillara intensamente. Se aferró a la palabra, depositó su esperanza en el carácter de Dios y murió en la fe. Él es uno de mis héroes que me recuerda que la verdad de Dios sostiene la fe y nos da alegría, incluso cuando nuestros corazones se rompen.